viviendo a nivel global. Yo lo escucho a Javier Milei y cada vez me convenzo más de que efectivamente hay algo mesiánico en su discurso. Digo, hay algo de no verla o no la ven, como les gusta decir a algunos fanáticos de La Libertad Avanza, a modo de chiste, ¿no? Para aquellos que no piensan igual. Y es honestamente estar tan convencido de ese mensaje, o enviado, o creado, o aprendido, que no tiene capacidad de observación de lo que lo rodea y lo que está ocurriendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hoy me tocó escuchar muchas pelotudeces. En el transcurso de estos días, bueno, en realidad desde ayer hasta hoy, que es jueves, después de lo que fue el foro de Davos en el cual estuvo Javier Milei, escuché muchos medios de comunicación decir como que Javier Milei estuvo paupérrimo, su nivel, digamos, dialéctico, oratorio, las cosas que él propuso, las cosas que dijo, incluso de muchos partidos políticos, no voy a mencionarlos, no viene a cuento, ¿no? Pero supuestamente ellos, el nivel de Milei fue, digamos que muy bajo. Ahora bien, yo me estaba acordando, ¿no? Me estaba acordando justamente hace no mucho tiempo atrás, cuando salía el impresentable de Alberto Fernández, a hablar en este tipo de seminarios o conferencias donde se presentan un montón, o se presentan por lo menos las personas más importantes o influyentes del mundo. El nivel de este sujeto no era mucho mejor, sino que era infinitamente peor, ¿no? Ahora bien, yo me estaba pensando, ¿no? Porque una de las críticas que le hicieron a Javier Milei era básicamente que este sujeto, bueno, Milei obviamente, no se había mostrado fehacientemente en contra de la Agenda 2030. Yo hago una pregunta, ¿tiene que decir explícitamente Agenda 2030? Porque Milei habló del aborto, habló del feminismo, habló de la ideología de género y todos sus derivados. ¿Cuánto más esperan que sea específico Javier Milei? En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que hay veces que tengo la sensación que se está queriendo medir a este gobierno con una vara suiza que a los anteriores gobiernos no se los midió de ninguna manera. Y esto a mí llega un momento que ya me comienza a producir un cierto resquemor y cierta molestia. Y el otro punto, que tampoco me terminó de agradar, sobre todo de medios especializados, es decir, tipo La Nación, incluso muchas personas del ámbito político, que Javier Milei fue directamente a quemar los cartuchos y se presentó de una forma muy poco diplomática. Bueno, esto dicho por lo menos por politólogos, gente que del ambiente político tradicional. Y yo estaba pensando, después de verlo y de verlo una y otra vez, el discurso de Javier Milei, me quedé pensando, bueno, Javier Milei acá no le habló directamente a los políticos. Si realmente esperaban o deseaban que Javier Milei hablara en términos coloquiales o en ese término diplomático que suelen usar muchos políticos, la verdad que es cerrado desde ese concepto, porque tengo la sensación de que en este aspecto Javier Milei trató de hablarle más bien a la gente común, a la gente normal de a pie. Incluso se puede decir que de alguna manera lo que presentó dentro de este foro de Davos, incluso puede entrar y enmarcarse dentro de lo que es la misma batalla cultural. Y el punto específico, y para entender esto, es que en ningún momento, por lo menos esta es la percepción que yo he tenido, trató de ser agradable a todo ese arco político que estaba presente, incluso en los medios de comunicación. Fue un mensaje más bien dado a la gente común o a la gente normal para que, evidentemente, es la gente común la que lo va a escuchar. Y esto me parece a mí muy relevante, que el mensaje haya sido justamente para el resto de los mortales. Y creo que está bien, o sea, hay matices, tengo ciertas diferencias, metió ciertas cosas que a mí no me gustan, pero al margen de eso, no puedo ahora mismo en esta situación en la que estamos criminalizarlo por todo. Creo que sí, creo que tiene una cierta falta de asesoría política. Es lógico, también es un tipo que realmente, en este caso Javier Milei, sí explícitamente viene por fuera de la política tradicional, y es entendido, esto es entendible, pero también tienen que entender todas las personas que andan, sobre todo los que andan en el mundo político tradicional, y a esto me refiero a políticos de carrera, y sindicatos, etc., que Milei en este caso no trató de hablarle a ellos, trató de hablarle, o es la impresión que tengo, a la gente de a pie. Ahora bien, otro de los temas, sobre todo lo que es este canal impresentable de C5N, porque más impresentable no pueden ser, el desastre diplomático que supuestamente armó Javier Milei, que después, inmediatamente de lo que fue el meeting de Milei, el dólar se disparó. A ver, querer echarle la culpa a Milei por todo lo que está pasando me parece ridículo. Me parece que hay que ser un enajenado mental para no querer ver la realidad.
Y parece ser que ahora descubrieron que la pobreza existe y que por combustión espontánea, como aquel que diría, o por creación espontánea, Milei creó la pobreza. Chicos, vamos, un poquito de por favor, seamos un poquito sensatos. Sabemos que por ahí no viene el tema. Estudiemos de fondo y miremos por dónde viene toda esta situación. Todos los que alguna vez, todos los que votamos a Javier Milei, incluso los que no votaron a Javier Milei y votaron a Patricia Bullrich, sabían que esta situación en el país iba a desencadenar. ¿O no lo sabíamos? No nos hagamos los onzos y miremos para otro lado. Sabíamos perfectamente que esta situación eventualmente iba a pasar. Que era insostenible en el tiempo. Que toda la inflación reprimida en algún momento se iba a desbocar. Y si no lo hacía ahora con Milei, hubiera ganado Patricia Bullrich, hubiera pasado con Patricia Bullrich. Y si no hubiera pasado con Patricia Bullrich, hubiera pasado con Sergio Massa. Y ahora yo les hago esta reflexión. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera ganado Sergio Massa? ¿No se hubiera desbocado la inflación? Quizás no de la manera que se está desbocando ahora, pero sin cómodas cuotas, sino nos la hubieran empomado de forma con vaselina, por así decirlo. Pero todos sabemos que esto es insostenible. Con lo cual, que muchos de estos medios se hagan los sorprendidos. C5N, yo este medio lo voy a seguir nombrando porque no puedo creer que este medio esté en abierto y no le haya caído todo el peso de la justicia con todo el incentivo al odio que están promoviendo desde sus filas. Y ahora, la otra situación que me pareció un poquito que los grandes medios de comunicación trataron de magnificar y darle mucho bombo y platillo al hecho de que solamente la primera fila lo aplaudió a Javier Milei. Bueno, a ver, básicamente lo que fue a decir Javier Milei es a meterle un palazo a los grandes medios de comunicación y a gran parte del espectro político. Es normal que no lo vayan a aplaudir todos, me parece. No sé, tiene cierto sentido que esto así sea. Pero al margen de eso, el hecho de que gran parte del espectro político esté tratando de juzgar a Milei como si fueran políticos más, me parece que están mirando fuera de tarro. Y me parece que no están entendiendo por dónde viene Javier Milei. Creo que muchos políticos de carrera, incluso políticos incipientes, se van a tener que hacer van a tener que hacerse un replanteo a nivel personal de la forma en la que van a comunicar las ideas, de la manera en la que se van a expresar. Porque mucha gente se está harta, o estamos hartos realmente de todos estos políticos de carrera, que, bueno, hoy te dicen blanco, mañana te dicen negro, con la misma cara que te dijeron blanco, ¿no? Y sí, bien, dentro del espacio de Milei, y sobre todo de Milei, estos 2 últimos años, y esto hay que reconocerlo, no puedo no reconocer esta realidad, ha tenido muchas contradicciones, que ahora no las voy a mencionar porque no pretendo hablar de este tema. Las ha tenido, y las va a seguir teniendo. Pero también aquellos que miden con vara suiza lo que dice Milei, o lo que habla, o lo que desarrolla, o lo que se dice y se les dice a posteriori, me gustaría que también hubieran medido con vara suiza a Sergio Massa, o a la otra impresentable de Cristina Kirchner, o a Néstor Kirchner en su momento. O bueno, no hablemos de Alberto Fernández. En ese mismo tiempo lanzamos una línea de crédito garantizada por el Estado a tasa cero para trabajadores independientes. Y además otorgamos créditos subsidiados para 110.000 pymes, por un total que representa el 2% del PBI argentino. El ingreso familiar de emergencia aseguró las condiciones de vida de los sectores más afectados. De repente acá nos volvimos muy selectivos a la hora de cómo medimos las cosas. Y sí, Milei tiene muchas contradicciones. Eso no justifica el hecho de que se lo esté criticando de la forma en que se lo está atacando sustantivamente. Porque recordemos que es una persona que no lleva ni siquiera un año gobernando. Y esto voy a hacer mucho hincapié, porque ya no lo digo esto desde el punto de vista que soy un votante de Milei. En realidad no soy ni siquiera no soy un convencido votante de Milei. Pero sí planteo el sentido común y el sentido lógico de la razón de decir, bueno, o sea, por mucho que quiera criticarlo, no me da la cara para criticarlo ahora mismo. No tengo un espectro, una ventana de tiempo en la cual pueda decir con sensatez y mostrar las asimetrías o contradicciones o comportamientos políticos en los cuales pueda compararlos en el tiempo. Y eso no lo tengo. Lo que tenemos, todo lo de Milei es básicamente lo que ha hecho en su vida pública, en los medios de comunicación o como un influencer. Porque básicamente Javier Milei se ha comportado como un influencer en realidad, ¿no? Pero es eso. Después en el ámbito político concreto, real y específico no tenemos una ventana de tiempo en la cual realmente medir un parámetro. Por eso mismo yo soy muy reticente a hacer una crítica a estas alturas, ¿no? Porque no me dan los tiempos. Y si lo quisiera hacer, la verdad se me caería la cara de vergüenza ahora mismo. Lo que sí, hay ciertas inconsistencias que tiene, pero ¿quién no tiene inconsistencias? Y además también pensemos una cosa. Una cosa es cuando criticamos de afuera y estamos de afuera, y estamos viendo la situación, cómo se desarrolla de afuera. Y otra cosa muy diferente es cuando estás metido ahí dentro, con todo ese nido de sanguijuelas,
y con toda la presión que uno debe tener ahí dentro, que imagino que debe ser mucha y no es poca, también esto se deja vislumbrar un poco en la cara de Milei, en el pelo, está como... se lo ve cansado Milei, realmente es un tipo que se nota que está 24 horas con esto. No creo que sea plato de buen gusto estar en la situación de Javier Milei. Pensemos también en otra cosa, Javier Milei, ¿qué necesidad tenía de meterse en política y hacer todo esto y arriesgar su reputación? ¿Qué sentido tenía? Para un sujeto como Milei no debe tener demasiado sentido, teniendo una vida más o menos arreglada, más o menos cómoda. Entonces, pensar que Milei de la noche a la mañana tiene que solucionar un problema que se han dedicado a construirlo durante 50 años en este país es insensato, es de una falta de cordura, una falta de ética y una falta de objetividad histórica también. Esto es importante recalcarlo, porque acá se mide todo esto con vara suiza para un lado y con el ojo tapado para el otro lado. Y no es justo, pero no es justo no solamente por Javier Milei. En realidad a mí me chupa un huevo Javier Milei, a mí lo que me importa realmente soy yo, o vos, o cualquiera de nosotros. Sabíamos que esta situación era imposible que no se diera. Y también que se hagan los desentendidos muchos de esta situación y miren para otro lado y ahora descubran que en el país hay miseria y me repito con esta situación, la verdad no tiene sentido. Al modo de resumen, para mí, la verdad, desde mi punto de vista, Javier Milei lo hizo bien. No fue sobresaliente, lo hizo bien. Creo que fue a dar el mensaje que debía dar, más que nada enfocado al público y a la gente común, y creo que mucha de la crítica que recibe Milei es también esa crítica que en su momento, cuando fueron las elecciones y había que hacer aquellos versus de político contra político, se dedicaron a meterle con un palazo. Entonces, bueno, fíjense de dónde vienen las críticas, y a medida de dónde vienen las críticas uno se va a dar cuenta de si realmente lo que Milei dice es válido o no es válido. Eso lo deja a juicio de cada uno. Y después, bueno, hay mucha gente que ha criticado también el tema de los monopolios industriales, o los monopolios, o los megamonopolios, porque de alguna forma Milei no es que salió a defenderlo. Este es otro punto que antes de cerrar el video quería aclarar algo, ¿no? Porque acá creo que hay mucha gente que tiene una falta de conocimiento de economía, o una falta de entendimiento de cómo funcionan los sistemas de mercado. Milei en ningún momento dijo que él defiende los monopolios a ultranza. Lo que dio a entender es que básicamente la economía de mercado se maneja de esta manera. O sea, tiene estas asimetrías, si uno le quiere decir asimetrías, o estas fallas de mercado, como dicen algunos, entre muchas comillas, ¿no? Pero es el orden natural y el orden espontáneo. Yo no estoy diciendo que el sistema capitalista sea el mejor sistema del mundo, o sea el mejor sistema del universo. Lo que sí vengo a decir, incluso de alguna forma, da a entender Javier Milei, es que dentro de todos los sistemas, es el menos malo. Y si nos vamos a poner la vara muy alta y a ver quién la tiene más larga, por así decirlo, nunca vamos a llegar a un nexo común entre todos donde podamos solucionar este problema de fondo. Insisto, a mí no me parece bien que haya monopolios de mercado, pero al margen de eso, sí tengo que decir, tengo que resaltar que de la vereda del enfrente o de la ventana de enfrente tenemos sistemas socioeconómicos que han sido infinitamente peores. Y eso es indiscutible, es totalmente indiscutible y no es reprochable de ninguna manera. Yo creo que también, de alguna forma, lo que tratan muchos de estas personas que ahora mismo se rasgan las vestiduras con el tema de los monopolios, de hecho, sin irme muy lejos, me voy un poco lejos, pero Donald Trump en algún momento dijo que el monopolio de alguna forma es la mayor expresión del libre mercado. Es discutible, no voy a entrar en esa disyuntiva ahora mismo, no me importa esa discusión ahora mismo, pero sí me importa hacer entender un poquito que los ideales son enemigos de la objetividad. Uno puede tener muchos ideales, puede tener muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones estamos llenos. La vista está a dónde nos ha llevado todo ese mar de buenas intenciones. Y yo, por lo menos, prefiero, desde mi punto de vista, desde mi situación, darle el voto de confianza, también el voto de desconocimiento, y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Total, insisto, peor de lo que estábamos, no íbamos a estar con el otro impresentable. Y para muestra basta un botón y basta ver lo que pasó hace un par de semanas en Jujuy con Gerardo Morales, el amigo de Sergio Massa, que lo voy a seguir diciendo. Imagínense si ese tirano de Gerardo Morales hace lo que hace. Imagínense si hubiera ganado Sergio Massa. Se entiende por dónde va la mano. Y nada, chicos, yo solamente quería dar esta pequeña, breve reflexión. Vi muchos comentarios, vi gente que estudió el tema de Javier Milei, y mi percepción es esta, que bueno, que su mensaje en resumidas cuentas no fue para el espectro político, fue un mensaje para la gente común, y esto fue de alguna forma un detonante para mucha gente del ámbito político y del medio periodístico que no terminan de captar o entender por dónde van los lineamientos de Javier Milei. Después sí, hay matices, hay diferencias, hay cosas que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero bueno, eso ya queda a la opinión y al sesgo que también pueda tener cada uno, que yo también tengo mi sesgo, evidentemente. Y nada más que decir, se trata de aplicar un poco el sentido común, ver que no lleva ni siquiera un año gobernando y ya lo queremos estar juzgando con vara suiza. Eso sería el resumen de todo esto.
Y nada, a esperar y a ver cómo evoluciona la situación. Nada más que esto quería decirle, chicos. Y por favor, sí, les voy a pedir, si no tienen molestia, se pueden suscribir al canal, le pueden dar like y pueden compartir este material, porque es fundamental para nosotros y para llegar a mucha más gente y aumentar así la itinerancia, por así decirlo, de los algoritmos. Muchas gracias a todos. Esto es Dictadura en Democracia 2.0.